Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, lunes, estamos empezando este capítulo 12 de este libro precioso de Mateo. Vamos a estar aprendiendo cosas impresionantes en este capítulo y vamos a empezar y vamos a aprender acerca del día de reposo el día de hoy. Y también animarles a que puedan seguir, queridos hermanos de nuestra congregación, a seguir perseverando, seguir meditando, seguir estudiando, para que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso habíamos estado aprendiendo un momento también en el anterior capítulo de Mateo 11. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los temas muy importantes, que es acerca de cómo nosotros podemos a veces poner la tradición por encima de las necesidades, incluso del ser humano, de nosotros. Vamos a explicar esto un momento un poco más adelante. El capítulo 12 de Mateo, dice capítulo 12, versículo 1 en adelante, es la historia acerca de que cuando los discípulos están recogiendo las espigas. Dice el capítulo 12, versículo 1 en adelante, en aquel tiempo, dice, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. El día de reposo en la cultura judía en ese momento, en esta época, era el día sábado, era el sabbat, donde tenían la obligación todos los judíos de poder no hacer nada, mejor dicho, no tenían que hacer absolutamente nada. De hecho, algunos rabinos habían puesto algunas normas adicionales a no hacer nada. Por ejemplo, no se podía trabajar, no se podía ni siquiera cargar algo pesado, ¿sí? No se podía ir a hacer negocios, no se podía vender, no se podía hacer absolutamente nada. Había 39 órdenes adicionales que los rabinos habían puesto en el día de reposo para que la gente no hiciera nada, para que esté completamente ahí, reposando. Incluso, eso llevaba al extremo de que no importa si tuvieras hambre, no importa si pasabas hambre, el punto es que tenías que cumplir la ley, la tradición en este momento. Una de las cosas que no se podía hacer era sembrar. Otra cosa que no se podía hacer era segar, es decir, cosechar. Y tampoco se podía trillar. Trillar era cuando en ese momento, con máquinas más grandes que la mano, tenían que a veces aplastar el trigo y separar el trigo de la paja y poder así comer o tener a disposición el trigo. No se podía hacer eso. Y una de las cosas de que los rabinos habían dicho también es que el hecho de arrancar con la mano una espiga de trigo ya era como segar, como cosechar, como si estuvieras cosechando. Es decir, tú estabas andando por el campo y de repente te encuentras en medio de un sembradío y si agarrabas con tu mano una espiga, aunque sea unas espigas de trigo, eso ya era para los rabinos, estabas cosechando. Estás cosechando, pero tú no estás cosechando, simplemente estás andando y arrancando unas cuantas espigas. Y cuando tú hacías con tu mano al trigo de esta manera, lo estabas como que trillando, por así decirlo, restregando con la mano para que puedas sacar obviamente la paja que está sobre el trigo, para que lo puedas comer. Eso ya era como si tú lo estuvieras como que trillando, ¿no? Como que si lo estuvieras quitando y trabajando. Prácticamente estabas trabajando para los rabinos. Entonces eso estaba en contra de la ley. Bueno, justamente eso es lo que habían hecho los discípulos de Jesús. Dice el versículo 1 en adelante, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, en un día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre. Tuvieron hambre porque obviamente, seguramente estaban caminando un largo trecho, Eso es lo que nos indica que también Jesús no solamente tenía sed, sino también pasaba hambre. Y comenzaron a arrancar las espigas. No se sabe cómo los fariseos lo vieron, pero dice que los fariseos vieron eso y lo interpretaron como que están cosechando, ¿no? Dice que arrancaron las espigas los discípulos y comieron. Y la comieron. Ahora, uno podría decir, estaban robando. ¿Cómo? Eso es robar. No, porque en la ley, en Deuteronomio, era lícito cualquier persona poder arrancar con su mano
si estabas por ahí y tenías hambre, era lícito, era correcto, te dejaban que puedas arrancar tal vez todo lo que tu mano podría agarrar, ¿no? Todo lo que tu mano podría agarrar en cuanto al trigo y poder después comer de lo que agarrabas con tu mano. No podías llevar una hoz, es decir, una hacha o algo, sino eso ya es robar. Pero si podías simplemente por hambre, tal vez pasando tenías hambre, podías tranquilamente agarrar con tu mano y poder lo que agarrabas con tu mano comerla. Eso no estaba prohibido. Eso es lo que hicieron los discípulos, no estaban robando tampoco. Pero dice el versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, no era lícito hacer ahí en cuanto o en relación a las adiciones o a las ordenanzas adicionales que habían puesto los fariseos en esa época. Pero él les dijo, miren lo que les dijo Jesús. ¿No habéis oído o no habéis leído, es como decir, ustedes que son fariseos, que se supone que son estudiosos de la ley de Dios, ¿no habéis leído acaso, dice Jesús, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, ni a los que con él estaban, mejor dicho, sino solamente a los sacerdotes? Este episodio está en 1 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Es cuando David estaba yendo en una misión de parte del rey. Resulta que llega al tabernáculo, en ese tiempo no estaba construido todavía el templo de Jerusalén, porque Salomón, el hijo de David, recién lo construye, pero estaba el tabernáculo, y en el tabernáculo había 12 panes. 12 panes en dos filas, cada fila de 6 panes. Esos panes eran como una ofrenda que estaba obviamente escrita ya en el libro de Levítico por la ordenanza de Dios, que tenían que estar como una ofrenda representando a las 12 tribus de Israel. Eran los 12 panes de la proposición, que era como un símbolo de que Dios alimenta a su pueblo, y era como una ofrenda de parte del pueblo para con Dios. Entonces esos 12 panes eran cambiados cada día de reposo. Es decir, cada sábado esos 12 panes eran cambiados. Y no podía comer nadie excepto los sacerdotes, los que trabajaban ahí en el tabernáculo. Entonces la historia dice que David fue con sus hombres y de repente sintió hambre. Estaba muerto de hambre, por así decirlo. Estaba con mucha hambre David, y el sacerdote encargado del tabernáculo se da cuenta de que David era el ungido de Dios, que estaba viniendo en una misión sagrada, y le da los panes que solamente eran para los sacerdotes, les da a David y a sus hombres. Entonces Jesús le dice, ¿no habían leído? O sea, ¿cómo es que ese sacerdote había visto que la necesidad estaba por encima de la tradición? Es decir, tú no puedes hacer morir o ver morir a una persona cuando pones por excusa de que estás cumpliendo la tradición. El sacerdote, obviamente, como más adelante también vamos a ver lo que dice en Oseas 6:6, el Señor no quiere sacrificios, no se deleita en sacrificios o en holocaustos, sino en misericordia. Dios decía, misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, el sacerdote con David había entendido eso, pero los fariseos aparentemente no es que no habían leído, sino que no querían entender, o no sé qué habrá pasado con los fariseos o los escribas. Jesús les dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo tan estudiosos de la Torá, de la ley, se les pasó eso? ¿Cómo es posible? Y luego va a otro argumento más fuerte, dice versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es decir, si ustedes, los fariseos, si ustedes quieren poner a rajatabla, quieren hacer cumplir a rajatabla esta ley de que no se puede trabajar, ¿no? Para los rabinos no podías llevar una carga, pero el problema era definir qué era una carga. Y ellos decían, una carga es lo que pesa más de 2 higos secos. ¿Tenemos 2 higos secos? Bueno,
Tú solamente, si pesa más, todo, cualquier cosa, si pesa más que esos 2 higos secos, higos, ¿no? Esos higos pero secos, cualquier cosa que pese más que 2 higos secos ya es una carga, lo puedes llevar. O sea, llegaban hasta ese extremo. Entonces, Jesús es como si le dijera, a ver, fariseos, si ustedes quisieran poner en rajatabla, o sea, las normas y quieren que todo el mundo cumpla, pues no se dan cuenta de que en el templo, justamente el día de reposo, los sacerdotes son los que más trabajan. No solamente están llevando una carga que pesa más de 2 higos secos, sino que tienen que hacer sacrificios, tienen que levantar las ovejas y los bueyes, sacrificarlos, etcétera, etcétera. Hacen más trabajo que cualquiera. ¿Cómo Dios, dice, Jesús les está diciendo, piensen, cómo Dios les permite a ellos hacer tanto trabajo y lo que hacen en el día de reposo, ese trabajo para Dios no es considerado pecado? O sea, ¿no se dan cuenta que hay excepciones? Que no está escrito en piedra, por así decirlo. Toda regla tiene excepciones. Toda regla. Todas las cosas no son para esclavizarnos, sino para ayudarnos, como vamos a ver más adelante acerca del día de reposo. Y dice algo impresionante el versículo 6. Dice Jesús, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús les dice, miren, yo soy mayor que el templo. Si en el templo se permitía a los sacerdotes trabajar por el bien del pueblo y porque eso era un servicio para Dios, bueno, yo represento, decía Jesús, hablando mesiánicamente, o sea, divinamente, Él era mayor que cualquier templo hecho por el hombre. Entonces, si en el templo se permitía a los sacerdotes comer como Jesús, siendo mayor que cualquier templo, no podía permitir que sus discípulos que tenían hambre pudieran comer en el día de reposo. Aparte, Jesús era mayor que el día de reposo. Y el versículo 7 también habla acerca de lo que dice en Oseas 6:6. En Oseas 6:6, ¿se acuerdan? Creo que, no me acuerdo en qué capítulo habíamos visto eso, que el Señor siempre les reclama a los fariseos. Y eso es lo que los fariseos no tenían. Los fariseos tenían celo, tenían el fervor y todo lo demás, pero no tenían misericordia. Podían dejar morir incluso, no sé si habrá pasado, pero es muy probable que hubieran preferido dejar que muera una persona a que violen una tradición los fariseos. Por cumplir una tradición, yo creo que a veces hubieran dejado morir a cualquier persona. Jesús dice en el versículo 7, y si supieseis lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No condenaríais a los inocentes. Pero los fariseos, los escribas, estaban tan empecinados en poder encontrar alguna falta en Jesús con tal de que pudieran encontrar algo para poder culparlo y condenarlo, que no les importaba pisar cabezas, no les importaba si se moría de hambre, no les interesaba. Con tal de lograr su objetivo, los fariseos podían hacer cualquier cosa. Terrible, terrible de parte de los fariseos. Pero el versículo 8 termina diciendo, esta parte, porque el Hijo del Hombre, siempre cuando hablamos del Hijo del Hombre con mayúscula, habla acerca de Cristo, ¿no? Como el Mesías, como el Cristo. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo es Señor del día de reposo. Él es quien de alguna manera mandó a que puedan descansar todos el día de reposo. El día de reposo, queridos hermanos, que para ellos para los judíos era un sábado, en este caso como cristianos nosotros también tenemos un día de reposo, el día de reposo que es el día domingo. El día de reposo, decía Jesús también en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, decía que el día de reposo es justamente para ayudar al hombre, no para esclavizar al hombre, no para esclavizar al hombre. En otras palabras, el día de reposo, como lo decía el comentarista William Hendrickson, decía él, el día de reposo fue constituido para el hombre, para poder mantenerlo con salud, porque cuando uno está trabajando 7 días a la semana, los 7 días y no descansa, su salud va a deteriorarse. Entonces Dios en su sabiduría dijo,
bueno, para que no exploten como palomitas de maíz, entonces descansen un día, que su cuerpo pueda descansar, de verdad. Pero también Dios lo creó para que en el día de reposo puedan ser felices, para que estén disfrutando de la familia, para que puedan recrearse de las cosas que el Señor también ha creado o ha permitido que nosotros podamos disfrutar. Pero sobre todo, el Señor creó el día de reposo para que podamos alimentarnos espiritualmente. Tal vez durante toda la semana, los 6 días de la semana, estábamos trabajando, ocupados en nuestro trabajo, en los quehaceres, en todo lo que sea, y a veces descuidamos nuestra vida espiritual y solamente a veces tenemos los domingos, ese día de reposo, para que nuestro espíritu empiece a alimentarse. El Señor hizo el día de reposo para nuestro beneficio, no para esclavizarnos. No para esclavizarnos. Entonces, el Señor es el dueño de todo, incluso del día de reposo. Como habíamos estado viendo en el capítulo 11, que Jesús dijo, toda potestad me es dada a mí. Dios me lo entregó absolutamente todo. Todo lo que está encima o está en los cielos, todo lo que está en la tierra es mío, dijo el Señor, incluso el día de reposo. De manera que el Señor es quien regula eso y en su sabiduría, en su misericordia, el Señor también permite que a veces, puedan comer aquellos que tienen hambre, que tienen necesidad, como sus discípulos, puedan comer en día de reposo. Porque el Señor es el dueño absolutamente de todo. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Yo creo que podemos aprender algo, o por lo menos 5 cosas importantes. Primero, que la necesidad no está por debajo de la ley. La necesidad no tiene ley. Cuando vemos a una persona que de verdad está teniendo una necesidad fuerte, no tenemos por qué nosotros poner nuestras tradiciones o costumbres por encima de las necesidades de las personas. Hay razón. Yo creo que eso es muy importante ahora también, porque en este tiempo de pandemia a veces queremos poner el hecho de poder, por ejemplo, asistir a una iglesia. ¿Qué tal? Yo creo que eso es importante, asistir a la iglesia. Estamos así en cuarentena y tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos. Eso es verdad, eso es algo que Dios nos ha mandado. Pero ¿qué pasa si al juntarnos en la iglesia hay más probabilidad de que las personas se contagien y que puedan tal vez ser infectados, tal vez? Entonces, por hacer algo bueno de congregarse, a veces vamos a permitir que muchas personas se enfermen. Podría pasar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que evitar el no ir para que no haya mayor contagio, o decir, bueno, no importa, la cosa es asistir a la iglesia, no importa, después vamos a cuidarnos, pero el punto es asistir. Y aquí hay que tener mucho discernimiento, mucha sabiduría, y yo creo que hay que orar mucho también, para que podamos poner las cartas en la mesa y poder tomar decisiones en función a lo que dice la palabra del Señor. Una cosa, tenemos que acordarnos y pensar que las necesidades están por encima de las costumbres, de los rituales, de los sacrificios, porque al final, cuando nos reunimos, alabamos al Señor, ofrendamos al Señor nuestro cántico, nuestras vidas, y es algo precioso. Pero no podemos, creo yo, arriesgar a las personas por hacer eso. Entonces, yo creo que esto nos va a ayudar y nos va a dar luz para que cuando tengamos que decidir algo, sepamos qué hacer en función a lo que dice la palabra del Señor y lo que el Señor nos ha mostrado también. Toda regla tiene sus excepciones, ¿no? En el caso del día de reposo, los sacerdotes trabajaban el día de reposo y Dios no los tuvo a eso como pecado. O sea, Dios no contó el trabajo que hacían los sacerdotes en el día de reposo como pecado. Siempre es correcto mostrar misericordia, siempre es correcto mostrar misericordia
por sobre todas las cosas, antes que los sacrificios, antes que los holocaustos, cosas que no estaban pudiendo hacer los fariseos. El día de reposo fue hecho para el hombre y no viceversa. No estamos porque nosotros tenemos que esclavizar a las personas por el día de reposo, porque es domingo y tenemos que sí o sí obligarles. No, más bien nosotros como cristianos tenemos que disfrutar el día de reposo, porque es para nuestro beneficio, para nuestra salud, para nuestra felicidad y para nuestra santificación. Y recordar que el Hijo del Hombre, que Cristo es absolutamente el dueño de todo, incluso del día de reposo. Estas 5 cosas lo explica muy bien el comentarista William Hendrickson y nos ayuda a poder entender de verdad. A veces tenemos que tener mucho discernimiento, tenemos que tener misericordia antes que se cumplan o que nosotros querramos cumplir a rajatabla cualquier otro sacrificio, cualquier mandamiento, ¿no? Yo creo que los mandamientos principales, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo sobre todas las cosas. En función a ese mandamiento podemos tomar decisiones. Si cualquier cosa que hagamos no glorifica a Dios y no es de ayuda a mi prójimo, yo creo que no hay razón para hacerla, ¿verdad? Así que Dios nos dé luz, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude a poder seguir aprendiendo más de este capítulo 12 que vamos a seguir aprendiendo de Mateo. Bendiciones, queridos hermanos, que tengan un excelente resto de jornada y el día de mañana, Dios mediante, vamos a seguir en este estudio de Mateo capítulo 12. Bendiciones.